hacerles esas consecuencias de preguntas. Bueno, nuestro tema es la discriminación condicional y la tarea de igualación a la muestra. La primera pregunta vendría a ser, ¿qué es una discriminación condicional? La discriminación condicional es un arreglo de contingencias que se caracteriza porque la respuesta ante un estímulo es reforzada no solo en función de las características de dicho estímulo, sino por las características de otros estímulos que están participando en la situación. La situación más sencilla, la de reforzamiento y condicionamiento operante más sencilla, es simplemente que una respuesta, levantar la mano, apretar una palanca, decir buenos días, etcétera, es seguida por un reforzador. Esa es la situación de operante no discriminada. Este reforzamiento puede seguir distintos programas para ser reforzado. Una complejización de esta situación es la operante discriminada, la cual consiste en que el reforzamiento de la respuesta solo se da en presencia de un determinado estímulo. Por ejemplo, decir Angie, buenos días, solo es reforzado cuando está presente Angie. Angie me va a decir, hola, profe, buenos días, ¿cómo está? Eso refuerza mi respuesta de decir, Angie, buenos días, en su presencia. Pero si yo digo ante Alci, ¿verdad? Sí. Angie, ¿cómo estás? Buenos días. No va a reforzar la respuesta de decir, Angie, buenos días. Si lo mismo hago ante Alessandra, tampoco va a ser reforzada. Noten ustedes que la respuesta solo es reforzada en presencia de un determinado estímulo. En este ejemplo, Angie. Angie es el estímulo en cuya presencia la respuesta de cierta clase, en este caso decir su nombre, es reforzada. Ella es un estímulo discriminativo. Los demás, Alessandra, Alci, serían lo que se denomina estímulo delta. Cuando a los niños uno les enseña quién es la mamá y quién es la tía, ocurre que si el niño le dice mamá a la tía, le decimos, no, 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 ella no es tu mamá, ella es tu tía. Tu mamá es esta señora. Si el niño dice mamá delante de la mamá lo levanta, lo acaricia, le dice, ah, ya me reconoces, etcétera, etcétera. Eso refuerza. La tía es el delta y la mamá, pues, es el discriminativo. El efecto conductual de este arreglo es que los organismos emiten la respuesta solamente en presencia del estímulo discriminativo y dejan de presentarla en presencia del estímulo delta. Rápidamente, yo empezaré a decir Angie, buenos días, solamente cuando esté Angie y nunca en presencia de Alessandra o de Alci. Hay una diferenciación de la respuesta. Desaparece en presencia del delta y aumenta en presencia del discriminativo. Esta diferencia o responder diferencial es el efecto conductual del establecimiento de contingencias discriminativas. Con frecuencia se comete el error de decir que el sujeto discrimina, que el sujeto ya sabe quién es Angie, que el sujeto ya aprendió quién es Angie. En realidad, el que yo diga Angie solo en presencia de Angie y no en presencia de Alci, se debe no a que yo tengo acá dentro procesos cognitivos de diferenciación, se debe a las contingencias de reforzamiento. Porque si Alci me dijera, cuando yo le digo, hola Angie, ¿cómo estás? Y me dijera, hola profe, ¿cómo está? Y cuando yo le dijera a Alessandra, hola Angie, me dijera, hola profe, ¿cómo está? Es decir, si todos reforzaran la respuesta, pues a todos les diría Angie. Espero ser claro. Ahora, eso se llama discriminación simple. La discriminación condicional es aquella en la cual las propiedades discriminativas de un estímulo dependen de la presencia y características de otro estímulo. Por ejemplo, ¿cuál es
Alci, si yo muestro esto, que es un bolígrafo, ¿sí? Te lo muestro y te digo, ¿cuál de estos dos es igual al que te acabo de mostrar? ¿Qué me dirías? El de color oscuro. Este. Y yo te digo, muy bien, perfecto. Hijo, no estaba yo preparado para dar clase. Ahora, yo te muestro este, ¿sí? Y después te digo, Alci, ¿cuál de los dos es igual al que te acabo de presentar? Bueno, volví a responder otra vez el más, bueno, No te el amarillo. Eso. Fíjense ustedes cómo en el primer ensayo el correcto era este. Elegir este fue reforzado. ¿Por qué? Porque le presenté también uno que se parecía a este. En el segundo ensayo, elegir este fue reforzado. ¿Cuál de los dos es discriminativo? Depende de cuál le presenté este. Si le presenté este o, déjenme que se me cayó, o le presenté este. ¿Se dan cuenta? En el caso de Angie, en el primer ejemplo que pusimos, Angie siempre es Angie. Y siempre la respuesta de decir Angie va a ser reforzada en presencia de Angie. Pero acá ninguno de los dos es discriminativo en sí mismo. Depende de cuál presenté antes. ¿Me explico? La propiedad discriminativa o delta de estos depende de cuál estímulo presenté antes. Es condicional a este. La propiedad discriminativa o delta de estos es condicional o dependiente de estos. Eso es una discriminación condicional. Aquella en la que la propiedad discriminativa o delta de un estímulo cambia en función de qué otros estímulos están presentes antes o al mismo tiempo. Déjenme ponerles un ejemplo simpático, diré yo. Yo le puedo decir a una persona, me das, mi nieto lo hace. Me dice, abuelo, ¿me das un chocolate? Yo le doy un chocolate. Abuelo, chocolate. Y le doy chocolate. Si está mi esposa, la abuela, y le dice, ¿chocolate? La abuela le dice, no, no debes comer chocolates, te hace daño, tienes que comer frutas y verduras. La respuesta chocolate es reforzada por mí, pero no es reforzada, es decir, es extinguida por mi esposa. En esa situación, yo soy el discriminativo en cuya presencia la respuesta chocolate es reforzada y mi esposa es el delta, en cuya presencia la respuesta chocolate no es reforzada. Es discriminación simple. Pero si está mi hija, es decir, la mamá del niño, y me dice, abuelito, chocolate, yo le digo, no, chocolate no hay para ti. Vean ustedes que yo soy discriminativo si no está mi hija, pero si sí está, soy delta. ¿Se dan cuenta? No soy discriminativo delta siempre. Esto cambia dependiendo de manera condicional a la presencia de otros estímulos. ¿Me explico? Eso es una discriminación condicional. Ahora, un caso de discriminación condicional es igualación de la muestra. En igualación de la muestra, el arreglo experimental consiste, de este también hay de varios tipos, hay
Discriminación condicional de primer orden, de segundo orden y hasta de tercer orden. En el caso de igualación de la muestra más simple, la respuesta ante un estímulo se refuerza en función de su parecido o no con otro estímulo. Por ejemplo, Alessandra. ¿Sí se ve? Ahí se ve, ¿no? Más o menos. ¿Cuál de los dos que están abajo es igual a este? El negrito, el oscuro. El negrito. Este se llama estímulo muestra. Estos se llaman estímulos de comparación. Y el correcto, aquel en cuya presencia, al que la respuesta es correcta, es al que es igual al muestra. No siempre voy a reforzar tu respuesta por decir el oscuro, el negrito, no sé cómo dijiste. Tú misma, Alessandra. ¿Cuál es igual al de arriba? El color amarillo. ¿Te das cuenta? Ahora tu respuesta va a ser reforzada ante un estímulo, ante otro. Pero guarda que es igual al de arriba. Esto es un arreglo de igualación de la muestra. Un arreglo de igualación de la muestra es aquel en el que se presenta un estímulo llamado muestra y dos o más, pueden ser 20, llamados estímulos de comparación. Y se refuerza la respuesta ante uno de los de comparación en función de una relación con el muestra. Yo puedo reforzar que digas, ¿cuál es el igual? Pues el amarillo. Eso se llama igualación por identidad. Pero yo te podría decir, ¿cuál es el diferente? En este, ¿qué dirías, Alessandra? Si es diferente, es el color negro. Ahora refuerzo la respuesta en función de la diferencia entre los comparativos y el muestra. Esto se llama una tarea de igualación de la muestra por diferencia o por singularidad. ¿Me explico? En otros casos, puede ser por parecido arbitrario o simbólico. Supongan ustedes que acá les pongo una letra A. Déjenme que esto sea una letra A, ¿sí? ¿Cuál de los dos va con la A? ¿El amarillo o el negro? El amarillo. ¡Eso! Muy bien, te estoy reforzando, Alejandra, la respuesta. Físicamente no se parece una letra A un lápiz. Es arbitrario el parecido. Eso se llama igualación de la muestra simbólica o arbitraria. Matching to sample. Symbolics, matching to sample. Igualación de la muestra simbólica o arbitraria. Podría yo poner un dibujito de una casa y palabras. Casa, árbol, piedra, jabón. Y decir, ¿cuál de estas palabras o dibujos se relaciona con esta palabra? No se parecen las palabras a las fotografías o dibujos. Arbitrariamente uno dice el correcto, pues es el jabón, si acá arriba dice jabón, la casita, si aquí hay un dibujo de una casita, qué sé yo, ¿me explico? Esos son los procedimientos más sencillos de igualación de la muestra, por identidad, por diferencia o singularidad, o por igualación arbitraria. Hay otras relaciones, como la de semejanza. Yo puedo poner como estímulo muestra una casa amarilla, una manzana amarilla y un limón verde. Pues la casa amarilla y la manzana amarilla solo se parecen en una de sus propiedades, en este caso, en el color. Ese es un caso de igualación por semejanza. No es identidad total, no es diferencia y no es simbólico, es parecido, parcial, ¿sí? Semejanza. Pero puede haber un montonal de relaciones más, ¿no? Inclusión, exclusión, orden, secuencia, ritmo, etcétera, etcétera. En las escuelas básicas, estos procedimientos son muy usados, por ejemplo, para enseñarles a los niños los colores, los tamaños,
las formas, los números, a nivel muy básico. En el trabajo con personas que tienen algún tipo de retardo en el desarrollo comportamental, también se utilizan con frecuencia, ¿sí? Estos procedimientos tienen utilidad en muchos campos clínicos, educativos, sociales, etcétera, etcétera. La igualación de la muestra es un tipo de discriminación condicional. Y podemos tener discriminación e igualación de la muestra de diferentes complejidades, de primer orden o simple, como las que les acabo de mencionar, de segundo orden e incluso de tercer orden. ¿Sí? Espero que sea clara la respuesta a qué es la igualación de la muestra. Sí, yo tenía otra consulta, era acerca de, como usted estaba diciendo, la discriminación condicional depende del estímulo que se presente, ¿no? El estímulo que está presente. Y mencionó acerca de de 3 tipos de discriminación condicional. No sé si nos podría dar un ejemplo acerca de la discriminación condicional del primer orden o de segundo o de tercero. Lo pongo con tareas de igualación de la muestra. Este quedó clarito, ¿verdad? ¿Sí? Ahora imaginen que yo arriba le pongo un signo de igual. ¿Ante cuál responderías tú, Angie? Fíjate, arriba un símbolo de igual. Este es el muestra y estos son los de comparación. ¿Ante cuál responderías? Al amarillo. Correcto. Si yo pongo acá arriba una señal de diferencia, o sea, un igual tachado, ¿a cuál responderías, Angie? Al negro. Correcto. Vean ustedes que ahora esta relación de condicionalidad entre muestra y comparativos depende de otro estímulo que se llama selector. Estos estímulos selectores condicionan la relación funcional entre el muestra y los comparativos. Eso se llama igualación de la muestra o discriminación condicional de segundo orden. Cuando nada más están estos dos, es discriminación condicional o igualación de la muestra de primer orden. Imaginen ustedes que le pongo esto, los comparativos o de comparación, el muestra y el igual. Pero apago una lámpara. Ahora mi estudio parece ya casi estudio de televisión, ya tiene más lámparas. No sé si se notó, pero ya. Le pongo el igual. ¿A cuál responderías, Angie? Está el amarillo, la pluma negra, el lápiz amarillo y un signo igual. ¿A cuál responderías? Creo que al negro. ¿O no? No, estás mal. Otra vez, signo de igual, amarillo, amarillo y negro. ¿A cuál responderías? Al amarillo. Muy bien, Angie. Ahora voy a prender la luz. Amarillo. Digo, igual. Amarillo, amarillo y negro. ¿A cuál responderías? Está el signo de igual, ¿eh? Al amarillo. No. Depende del fondo. Si está amarillo, está iluminado, el selector es igual. Funciona como lo habíamos visto. Pero si está apagado es totalmente al revés. Fíjate tú que ahora la función del selector depende de la luz. De qué fondo tengo. Y eso sería de tercer orden. ¿Sí? ¿Qué haces? Alci, ¿verdad? Alci. A veces los colegas peruanos tienen nombres que son poco frecuentes en México. Alci nunca lo había escuchado. Alci. ¿Qué haces tú si ves un billete tirado en la calle? ¿Lo levantas y lo guardas
en tu cartera? De hecho, profesor, quizá me detendría a ver si es que a alguien se le cayó el billete o hay alguien cerca que Eso. pareciera haber perdido el billete. ¿Ustedes creen que tomar el billete sea reforzado con la obtención del dinero? Depende, porque si adelante iba una ancianita que llevaba una receta médica, una prescripción médica, y estaba contando sus billetitos para comprar su enfermedad y lo tira, si estuviera ocurriendo eso, ¿qué haces, Salsi? Iría y le devolvería su dinero. ¿Se dan cuenta? Eso es discriminación condicional, porque ya tomar el billete o seguirse caminando es reforzado dependiendo de quién esté, si está la ancianita tirando el dinero o está desierta la calle. ¿Me explico? Pero déjame suponer, Alci, que está la ancianita, viste que se le cayó el dinero, tira un billete, no sé, de 100 soles. ¡Ah! ¿No? Tú dices, no, pues si acabo de ver, pero ¿qué tal que tu mami o tu papi o un hermanito o hijo, si los tienes, está muriendo grave, de alguna enfermedad grave y necesita con urgencia la medicina que puedes comprar con ese billete de 100 soles? ¿Qué harías? La verdad, profesor, siendo franco, yo sí me llevaría los 100 soles. Es de segundo orden, ¿se dan cuenta? De tercer orden. Y ahora déjame ponértelo más. Pero justo cuando vas a tomar el billete, ¿sí? La viejita voltea y está llorosa. Oh, perdí mi billete de 100 soles. ¿Qué harías? Mire, ya con lo que se está tardando Alci, ya basta. Uy, híjole. Ahora está en una situación todavía más compleja. ¿Me explico? ¿Sí? Si uno le pregunta a una persona, oye, si se está hundiendo el barco en el que estás viajando, ¿te subirías a una lancha salvavidas? Sí, claro. Pero, ¿y si es la única? Bueno, no importa, nomás uso una. Pero hay niños y mujeres en el barco también. Oh, te están complicando la cosa. La discriminación, el reforzar el que alguien te diga, muy bien, hiciste lo correcto, no solo depende de si te aventaste un clavado o tomaste la balsa. También depende de quién estaba. Si estaba, suponte tú que estaba una señora con sus hijitos, no va a ser reforzado el subirte a la balsa. Pero si el que estaba a un lado de ti era un fortachón nadador, de esos que se meten al mar y que hacen muchas piruetas, pues está bien, hombre. Tú no pareces un gran atleta, con todo respeto, Arce. Entonces, pues sí, súbete. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Esos profesor. son ejemplos. Eh, los que hacemos programas, por ejemplo, en la computadora, ¿no? Dice, mi programa tiene que prender una lucecita. Sí, pero depende de si la paloma apretó la tecla. Y depende de cuántas, si es un programa de razón fija, depende de cuántas veces ha picado la tecla antes. Estos son casos de discriminación condicional. ¿Sí? Hasta aquí vamos claros. Sí, pero Adelante. Adelante. creo que mi compañero Alci les va a hacer unas preguntas Por más. favor, Alci. Sí, profesor. Bueno, con respecto a los ejemplos, la verdad fueron bastante cotidianos, la verdad, de cosas que nos podrían pasar. Sin embargo, ¿cómo aplicaríamos estos principios, o sea, lo de las tareas de igualación de la muestra de discriminación en la psicoterapia? Para tratar, no sé, de repente alguna especie de trastorno, algún desorden, algún desequilibrio mental o conductual. Bien. Híjole, lamento que me estén entrevistando, no por mí, yo feliz, porque sacan temas tan complejos. Pues ahí nos vamos, total. Mientras la máquina aguante, seguimos. Yo estoy totalmente en desacuerdo, Alci, en que los psicólogos hablemos de psicoterapia. Por lo siguiente, el concepto de enfermedad hace referencia
a un mal funcionamiento de una célula, de un órgano, de un tejido, de un sistema o del organismo todo, que obedece a procesos degenerativos, traumáticos, de agresión química, etc. ¿Sí? Si, por ejemplo, ahorita entra un virus al cuerpo de una persona, como el SARS-CoV-2, ¿sí? Hay un proceso, primero de replicación del virus, de adhesión, se adhiere a ciertas células y produce respuestas inflamatorias incontrolables. Se inflaman los pulmones y otros órganos y empieza a impedir esta inflamación que el pulmón, los riñones, el corazón hagan lo que siempre hacen. Entonces, la persona muere. Entonces, esta es una enfermedad que está causada por un patógeno, un virus. Los patógenos pueden ser virus, gérmenes, hongos, bacterias, etc. La acción que está dirigida a evitar, a curar o a paliar la enfermedad se llama terapia. Esto está inscrito en una práctica colectiva que se llama medicina y los sitios donde ocurre se llaman clínicas. Las personas que padecen la enfermedad o las enfermedades se llaman pacientes. Paciente quiere decir el que padece. Y a quien lleva a cabo la acción terapéutica se le llama terapeuta o médico. Y está bien. En psicología ha dominado el modelo médico y se ha trasladado a la explicación de formas de comportamiento que no queremos, que no esperamos o que no prescribimos. Cuando la gente hace algo que no se desea, no se prescribe o no se espera, se le llama anormal. Y se empieza a presumir, si no vemos algo que mantenga el comportamiento en lo inmediato, que algo interno está mal. ¿Y qué es lo que está mal? La mente, la conciencia, el espíritu, algo adentro se le enfermó. Y hay que curarlo, y hay que hacer terapia, psicoterapia. Estoy totalmente en desacuerdo con eso, porque el concepto de enfermedad no aplica al comportamiento. El comportamiento no es una entidad física susceptible de recibir la acción de agentes patógenos. Y además, el comportamiento no es universal, como sí lo es el funcionamiento del hígado, del riñón, del corazón. Para todos los miembros de la misma especie, el corazón funciona más o menos igual, pero el comportamiento depende exclusivamente de la historia de cada persona. Por eso el criterio de normalidad no aplica. Déjame ponerte, si tú ves una persona en la calle que va diciendo, y yo hablo con Dios y Dios me está hablando en este momento, tú podrás decir, está loco, está enfermo. Pero si tú te pones en los zapatos de esa persona y vives su vida, vas a hablar y a ver lo mismo que él. Que tú no veas lo que él, pues porque no tiene su misma historia. Pero no es que sea enfermo. Y si no cabe el concepto de enfermedad, tampoco cabe el concepto de terapia. Y si no cabe el concepto de terapia, pues tampoco el de psicoterapeuta. Y si no cabe el de psicoterapeuta, tampoco cabe la idea de psicología clínica. Soy anticlínico en ese sentido. Les recomendaría mucho, 3 libros y un capítulo, y uno mío, de Thomas Szasz. Está grabado, así que ahí lo verán. Uno se llama Esquizofrenia, el símbolo sagrado de la psiquiatría. Otro se llama El mito de la enfermedad mental y uno más, El mito de la psicoterapia. Y un capítulo mío de un libro que yo escribo, que yo publiqué, que se llama Criterios, aplicaciones del conocimiento psicológico. Si no lo tienen, ahí luego nos ponemos de acuerdo y se los mando.
Esto no significa que no haya personas que sufran, que la estén pasando mal o que los otros no les guste, no quieran que la gente haga lo que hace. Déjame inventar un ejemplo. Alguien pierde un ser querido. Se le muere el esposo con el que ha vivido 50 años. Y la señora, la viuda, al otro día llora, lo extraño, no puedo dormir, me duele todo, estoy triste y llora, y me quiero morir, no quiero comer, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso dice cosas como, supongan que es la abuelita de alguno, ayer vi a tu abuelito, vino a comer, y lo vi, estuvo aquí, se sentó. O me acuesto y se manifiesta. Cualquier persona ajena que no es un buen psicólogo diría, ya se deschavetó. Ya le falla ahí la mente. Hay procesos tan simples como ese acondicionamiento clásico que pueden explicar perfectamente lo que está ocurriendo. Si durante 50 años, junto con la pluma, ha estado alguien como yo diciendo, y a propósito de esto, les juro, mi esposa que cada rato se mete a mi estudio, siempre que entra me dice, ya vamos a cenar. A propósito de la cena, ¿sabías tú que taca? Sí, ya ven a acostarte. A propósito de acostarse, ¿sabías tú que taca? Ya no me estés molestando. A propósito de las molestias, ¿sabías tú que? Y si la pobre mujer me ha tolerado así 50 años, el día que yo muera y entra a este estudio, va a reaccionar, va a tener reacciones sensoriales condicionadas. Y les va a decir a sus nietos, vi a tu abuelo. Pues sí. Déjame comentarte otro caso, real, conmigo. Mi madrecita santa tuvo una enfermedad larga y cuando falleció, la cama de casa donde agonizaba, rectangular, con lámparas arriba, o sea, en los extremos de la cama, llorando, quejándose, y yo con mi corazoncito así, viéndola sufrir. Muere y la ponen en un estuche de madera con cirios. Y yo en la cabecera, ya se murió mi madre. Y después, en su casa, yo no podía estar sin que el corazón se me acelerara, la tensión arterial subiera, se me secara la boca, se me hiciera un hueco en el estómago, etc. Y decía, ¿y por qué? Peor aún, si me quedaba a dormir en su casa y me acostaba en su cama, sudaba, despertaba con pesadillas, etc. ¿Por qué? ¿Cuántos estímulos hay en esa situación compartidos con su cama y con su féretro? Un chorro. Eso se llama generalización de estímulos. ¿Y qué hay que hacer? Pues cambia la cama, pinta la pieza de otro color, no prendas lámparas en las esquinas, pon música, tira la ropa del muerto, porque mientras estén ahí se desencadenan respuestas emocionales condicionadas. No es que estés deschavetado, no es que tengas una depresión, no, son respuestas emocionales condicionales. Y puedo ponerte todos los ejemplos que quieras. Pues le digo, pero para hacerlo breve, pues es una entrevista grabada. ¿Cómo podemos aplicar el conocimiento que tenemos y que hemos acumulado a lo largo de muchos años de investigación en el campo de la discriminación condicional a eso que incorrectamente se le llama psicoterapia? Porque, insisto, hay gente que no duerme, que está triste, etcétera, que en el lenguaje ordinario dice estoy estresado, ansioso, etcétera, etcétera. Déjame ponerte un ejemplo que estamos investigando. ¿Ustedes en qué semestre están, entre paréntesis? En el sexto, profesor. ¿Eso qué es, el primero, segundo? Nosotros lo Tercer conocemos año. como ciclo. Okay, ¿qué Tercer ciclo? año, sexto ciclo. Ok. O sea, ya les falta poquito para terminar la carrera.
Un año. Se podría decir que estamos en la mitad, porque acá es diferente. Ajá. De todos modos, si quieren, un día los invito a mi seminario, porque actualmente estamos haciendo algo que tiene que ver con esto. Hay muchas personas en México, pero también en el mundo, que no siguen las prescripciones médicas, que no se adhieren al tratamiento. La falta de adherencia a la terapéutica, ¿sí? Es un problema grave, particularmente con personas hipertensas, diabéticas, coronarias, etcétera, incluso oncológicas, ¿sí? Gente con sobrepeso, con obesidad, no hace la dieta, no se toma el medicamento, no hace los ejercicios, etcétera, etcétera, ¿sí? Y muere más rápido o tiene complicaciones costosas para él y para el Estado que tiene que estar cubriendo su atención. ¿Por qué la gente no se toma la medicina? Una posible razón. Miren, los psicólogos mentalistas dicen cosas terribles. Lo que yo planteo, lo que planteamos en el trabajo que estamos haciendo actualmente es que tomarte la tensión arterial con el baumanómetro, medir tu nivel de glucosa en sangre con el glucómetro, medirte la panza con la cinta métrica, subirte una báscula, etcétera, está asociado con un montón de condiciones aversivas. Si yo me pincho y veo que mi nivel de glucosa en sangre es de 250, me va a dar algo. Voy a tener que ir al hospital, me van a pinchar, me van a taca. ¿Sí? Si yo veo que la báscula me da malas noticias y yo esperaba X número de kilos y la báscula que tiene algún problema conmigo me da 40 kilos de más, me va a dar algo, me voy a enfermar, me va a regañar la esposa, mi hija va a decir, te he dicho que ya no comas tanto pastel, padre. Entonces, la báscula, el glucómetro, el baumanómetro, el estetoscopio, el termómetro, la cinta métrica, etcétera, adquieren una función de estímulos aversivos condicionados. Y lo evito. Ya te tomaste la pastilla. ¡Ay, se me olvidó! No, pues es que uno echa por allá la pastilla para no verla. Eso se llama evitación. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros, todo lo que ya sabemos, usar los procedimientos de discriminación condicional para incidir en situaciones como este grave problema de no adherencia terapéutica? Pues ocurre, puedes señalar, ¿sí?, que la obtención de alimento, el saludo, de qué color son las sábanas, si el agua está fría o caliente en casa, solo opera si previamente consumiste la dieta, si hiciste el ejercicio, si tomaste el medicamento, etc. Es decir, si alguien te dice buenos días, no le digas buenos días, dile ¿cuál es tu presión hoy? De tal manera que el refuerzo del saludo sea dependiente de que él te diga, tal es mi presión, 110/90. ¿Y te tomaste la pastilla? Sí. Y tú puedes hacer un cuadro de registro de cómo se va tomando las pastillas, el medicamento, el ejercicio, el peso, y solo en presencia de ciertos recuadros llenos, tachados o iluminados, coloreados, ¿sí?, el paciente accede al saludo, a la compañía, a la televisión, etcétera, ¿sí? En el caso de trabajar con niños sumamente con retardo severo en el desarrollo, es decir, que por lesión orgánica o malformación corporal o por lesión incluso no hablan correctamente, no se mueven bien, ponles el nombre que quieras, ¿no? Trisomía 21, parálisis cerebral o cualquier alteración biológica del cuerpo, no son capaces, por ejemplo, ¿sí?, de aprender a leer. ¿Cómo podemos hacer independientes nosotros
a que una persona con uno de estos problemas pueda trasladarse, no sé, ¿cómo se llama? La Glorieta a San Martín, se llama así allá, o de la iglesia esta famosa, donde está San Martín de Porres, ¿cómo se llama? Ahí en Lima. No me digan que no la conocen, que yo viajé a Lima nada más para conocer una vez esa iglesia y el Cerro de Santa Rosa de Lima. Bueno, el Cerro de Santa Rosa de Lima, sí lo conocen. El convento que está por la avenida Arequipa. Ándale, el convento. Del convento a la Federico Villarreal. ¿Cómo mandamos un niño con retardo en el desarrollo de un lado a otro? Si le damos un billete de 50 soles, no sé cuáles sean las denominaciones, perdónenme la ignorancia, y el autobús le cobra 20 pesos, ¿sí? Y tiene que bajarse en un sitio y ahí tomar otro autobús que lo lleva a otro punto donde tiene que bajarse y tiene para llegar a la Federico Villarreal. ¿Cómo hacemos para que no lo roben? Si no sabe contar, no sabe sumar, no sabe leer, pues entrenamos con procedimientos de discriminación condicional. Si estás en el convento, ¿sí? Entreno la respuesta de hacerle la parada, no sé si allá, así les decimos en México, hacerle la parada al autobús y una seña, pero no a cualquier autobús, sino nada más al que va al punto intermedio, al verde, déjenme. Y cuando se sube no le empiezas a acotar, sino en bolsitas trae una verde, una amarilla y una roja. Si me subí al camión verde, saco la bolsita verde que trae el importe exacto de ese traslado y se lo doy. ¿Cómo sé dónde bajarme? Donde esté el edificio rojo, ahí le digo al chofer que voy a bajar. Ahí también recibe entrenamiento para subirse a un camión amarillo o el que trae el número 7. Y si me subí al camión número 7, le doy la bolsita que trae el número 7, es igualación de la muestra o igualación arbitraria. ¿Me explico? ¿Sí? El proceso no es nada sencillo. Esto opera y opera en Lima. Al menos hace un tiempo había en Lima un programa de incorporación laboral a personas con síndrome de Down que trabajaban como empacadores en los centros comerciales. En Lima yo veía que había personas cobrando. Si tú le dabas un billete de este tamaño, déjenme inventar uno de 100 soles, y le decías, toma 10 soles para ti. No cuentan, responden al color. Si me dio esto y tengo que dar 10, 90, me explico. Y así lo hacían en Lima. Ya me pareció un programa muy afortunado. Después supe que lo habían retirado, pero que me parecía maravilloso, ¿no? Espero ser claro. El día que quieran los invito a mi seminario de salud para que vean cómo lo hacemos, ¿no? Profesor, es un ejemplo que me gustaría que me confirme si está bien o es apropiado. Una anécdota que me contaron mis tíos hace un tiempo. Yo no soy de la capital, no soy de Lima, yo soy de otra región del Perú que se llama Cajamarca, que está en los Andes, en la sierra de acá. Creo que tiene que ver también con discriminación condicional. Entonces me comentaron que en la escuela, a un bueno conocido de mis padres, le pasaban el libro, y en el libro, por ejemplo, había la imagen de un burro, y él decía, ¿qué dice acá? Cuando le estaban enseñando a leer, ¿qué dice acá? Burro. Y acá, ¿qué dice? Había la imagen de una casa y decía, acá dice casa. ¿Qué dice acá? Acá dice, le veía la imagen de una pelota y dice, acá dice pelota. Y bueno, se sorprendía porque supuestamente no sabía leer. Sin embargo, uno de ellos se percató de algo, que no es que él sabía leer, sino simplemente le había relacionado el estímulo, por así decirlo, condicional. Entonces, él veía la imagen y él repetía lo que había escuchado, porque eso le reforzaban. Entonces, ¿cuál fue la trampa que le pusieron? Le taparon la imagen, la siguiente imagen que era de un, bueno, perdón, no era con imágenes, era con palabras. Sí, sí. Entonces él veía, digamos, la palabra y lo relacionaba con la imagen. O sea, él no, le tapaban, por ejemplo, la imagen que decía la palabra que decía casa, y él no Tapaban la imagen de decía, la casa y le decían, ¿qué dice el texto? Y pues no sabía, ¿no? no, le tapaban el texto, perdón. Bueno, ok, está bien.
le tapaban el texto, y bueno, ¿qué dice acá? ¿Qué es esto? Bueno, es una casa, ¿no? Algo similar. Espera, recuerdo la anécdota, pero el ejemplo lo tenía ahí. No, le tapaban la imagen, disculpe, le Claro, tapaban la imagen, y el que le decían, ¿qué dice ahí? Entonces se relacionaba y decía, por ejemplo, no, es que no le tapaban, perdón, al principio no le tapaban la imagen, solo le decían, ¿qué dice acá? Y él miraba la imagen y respondía, por ejemplo, casa. Pasaban al siguiente ejemplo, él miraba la imagen y respondía, por ejemplo, si era un burro, decía burro. Y la que seguía la imagen de un gato. Y supuestamente abajo decía la palabra gato. Entonces él le tapa la imagen del gato y él no dice gato, sino dice mijo. Mijo, así es como llamamos acá a los gatos. Y ahí se dieron cuenta de que él no sabía leer. claro, claro. Eso que planteas es muy claro, pero es discriminación simple, porque Ujú. la respuesta gato está reforzada en presencia o de una figura de gato o de un texto, aunque él no lee. Él responde a las propiedades morfológicas del texto, no a la estructura alfabética del texto. Déjame ponerte un ejemplo, a ver si me sale. Alessandra, no sé si alcanzas a ver aquí. Este es un número 1, este es un número 1, un signo de más y una rayita. ¿Qué número debo poner aquí? El 2. Sí. Estás mal. ¿Por qué? El resultado correcto es 0,1. Olvidé decirte, perdón, que no estamos operando con un sistema decimal, sino con un sistema binario de ceros y unos. Y en el sistema binario no existe ese número. Y el 2 se escribe 0,1. ¿Me explico? Fíjate tú, esto es discriminación condicional. Los muestra que es el 1 y el más. Y los comparativos puede ser un número 0,1, un número 2, un número 1428, una casita. Y tú le dices, ¿cuál va aquí? ¿Cuál es el correcto? Ya sea que lo tome, ya sea que lo señale, ya sea que lo escriba o lo diga. Eso no importa. Pero eso depende, el reforzamiento de la respuesta depende del sistema con el que estamos operando. Si decimal, o binario, o hexadecimal, u otro. ¿Me explico? Eso es discriminación condicional. En el ejemplo que nos pone Alci, sí como lo describió, es discriminación simple, Alci. Sería discriminación condicional si tú le pones el dibujo de un perro y abajo textos. Perro, gato, mi mamá me mima. Y tú le dices, ¿cuál es el nombre de este? Y él tiene que seleccionar el texto, gato. Y haces pruebas. Ahora pones el texto gato y le pones la figura de un gato, de un perro y de un avión. Aquí dice, dado este texto, dime cuál es el que va con él. Y eso es discriminación condicional, eso es igualación de la muestra arbitraria. Antes se usaba ese procedimiento para enseñar a leer a algunos niños. Hay un trabajo, de hecho, el trabajo inicial de Murray-Sidman, que se llama Equivalencias en lectoescritura en niños. ¿Sí? Es justamente usando procedimientos de este tipo, de discriminación condicional simple, para enseñar a leer a un niño con retardo en el desarrollo. Es un artículo que se publicó, creo que en el 70, creo, es muy viejito, que se llama así Equivalencias, no me acuerdo, es el famosísimo artículo de Murray, del 70, creo. Y después hay un artículo que publicaron Sidman y Tailby en 1982, que se llama Igualación de la muestra versus discriminación condicional, la prueba de un paradigma.
y ese es de 1982, si no mal recuerdo, que ilustra esto que acabamos de mencionar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, colegas? Profesor, esta quizás es un poco, tiene que ver también con esos principios, pero es sobre un experimento, no recuerdo de quién, que leí hace un tiempo, que era cuando era un experimento con un perro y al principio se le colocaban dos estímulos diferentes que él creo que debía asociar con algo que no recuerdo qué. Sin embargo, gradualmente iban haciendo que esos estímulos, digamos, se fueran pareciendo de a poco, un poco más, hasta que la diferencia sea casi imperceptible, y eso hizo que el perro, digamos, eh, tuviera un comportamiento anormal, con inquietud, intranquilidad. Y, o sea, se me vino a la cabeza y por eso quizá Mira, usted lo un recuerda. excelente ejemplo. Es un estudio de Pavlov. Pavlov trabajó los últimos años de su vida en hospitales psiquiátricos. De hecho, tiene un libro que se llama Psiquiatría y Reflejos Condicionales. Y hay un experimento muy famoso en el que un perro le pone un estímulo, por ejemplo, un cuadrado. Y si está el cuadrado y se acerca el perro, le dan comida. Bueno, cuadrado y comida, porque era condicionamiento clásico. Cuadrado, comida. Círculo, descarga eléctrica. Un círculo, descarga eléctrica. Cuadrado, comida. ¿Está claro? Ahora gira el cuadrado. Va a llegar un momento en que parezca tanto cuadrado como círculo. Antes, el perro, cuando le presentamos el cuadrado, empezaba a salivar. Cuando le presentábamos el círculo, se retiraba. Acuérdate que acá después del cuadrado le dábamos comida y acá después del círculo le damos descarga eléctrica. ¿Qué hace cuando se presenta un estímulo que se parece por igual a los dos? Se acerca, pero se aleja. Aúlla, se jala del arnés, etc. A eso le llamó Pavlov neurosis experimental. Imagina tú que tu papá te dice, tráeme una cerveza. Y si no me la traes, te golpeo. Y tu mamá te dice, y si le traes la cerveza a tu padre, que ya está bastante borracho, yo te voy a golpear. No le traigas nada. ¿La traes o no la traes? Eso que ocurre es a lo que Pablo llamaba neurosis experimental. ¿Me explico? ¿Sí? Alguna vez, espero que nunca, pero la mamá te dice, tráeme la chancla que te voy a educar. ¿Se la llevas o no se la llevas? Dice, no, pero me vas a pegar. Ah, no, me estás desobedeciendo. Hijo, no, si te obedezco, pero si te obedezco me va mal, si no te obedezco. Eso es neurosis experimental. Algunos psiquiatras han intentado explicar la esquizofrenia con base en una teoría que ellos llaman del doble vínculo. Pablo diría, no, hombre, es la presentación simultánea de estímulos condicionales que generan respuestas incompatibles y cuando son igualmente poderosos generan una desorganización del sistema de reflejos condicionales. Eso es lo que han llamado neurosis experimental. ¿Sí? Pero eso no es discriminación condicional, eso es condicionamiento clásico. Pero, profesor, en un inicio no llegaría a ser también, o sea, en un inicio, es decir, discriminación simple, puesto que, Sí, bueno, claro. mediante el castigo, el perro aprendió que no debía ir por la comida, puesto que iba a recibir un estímulo que no le gustaba. No, Alci, porque en el condicionamiento clásico el sujeto no tiene que emitir respuesta alguna para obtener el alimento. El alimento solo depende de la presencia del estímulo condicional. Si está el cuadrado, yo pongo la comida en la boca del perro, ¿sí? Él no tiene que hacer nada. Lo que él hace es empieza a salivar antes, esa es la respuesta condicional, ¿sí? Si fuera condicionamiento operante y discriminación,
Ahí sí, si está el cuadrado y te acercas, te doy comida, pero si está el círculo y te acercas, te doy una descarga eléctrica. Ese sí sería el caso, pero en el caso de Pavlov no era así. ¿Sí? Listo, profesor, ya se me quitó la duda, muchas gracias. Siempre para servirles. ¿Alguna otra pregunta, Alessandra? Bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias, profesor. En sí, desde un inicio se me quedó todo claro con lo que es el tema de la discriminación. No sé si alguno de mis compañeros tenga otra pregunta. Me parece que no. Me decían que iban a preguntar algo de mi trabajo Sí, actual, algo así, ¿no? sí, profesor, yo le iba a preguntar, discúlpeme que no prenda No se preocupe, bueno, no se la preocupe. cámara. Tengo la batería baja, profesor, disculpe. Usted no, Era, el aparato, usted no. claro, el Esa es aparato. una metáfora, como Sí, lo es la disculpe. metáfora de la enfermedad mental. No, la conducta no se enferma, no se puede enfermar. No hay curitas mentales, no hay yesos mentales, no hay cirugías mentales, ¿no? En fin, adelante. Ok, profesor. Eh, Ok. Era una pregunta más que todo, ¿cómo usted describiría su labor actualmente, si es que es psicólogo clínico o educativo, organizacional, social, y cómo lo ha estado llevando en la universidad? Bien. Mira, Angie, yo me formé como un psicólogo experimental, dedicado a la investigación experimental, eh, y durante muchos años todavía hago investigación en laboratorio con animales y con humanos sobre procesos básicos. Recientemente hemos estado estudiando mucho lo que se llama aprendizaje de tiempo y lugar, es decir, esta capacidad que tienen los organismos para saber dónde y cuándo ocurre algún evento. También estudiamos lo estudiamos con animales y con humanos. Insisto, tenemos en la universidad, tengo bajo mi responsabilidad un laboratorio muy pequeñito de conducta animal y otro de conducta humana. Eso en cuanto a investigación, pero con el paso de los años fui tratando y pues, lo que hacemos de extender las investigaciones también a terrenos educativos y de salud fundamentalmente. Esto me llevó a, actualmente, yo soy profesor en la licenciatura, donde imparto psicología experimental, pero también soy profesor en una maestría de formación de profesores de educación media, de bachillerato, de una maestría en medicina conductual, donde formamos psicólogos que trabajan en ámbitos hospitalarios, y profesor del doctorado, donde dirijo tesis de investigación en los ámbitos de salud y educación fundamentalmente. Actualmente, con la pandemia, los espacios de investigación en los laboratorios están clausurados, están cerrados. Hemos estado haciendo investigación remota con tareas experimentales que los participantes humanos, con animales se suspendió, no hemos podido trabajar todo el año. Y lo que hacemos es a través de plataformas como Zoom, les mandamos una tarea experimental y ahí están los participantes respondiendo y al mismo tiempo los estamos grabando, etc. Eso en cuanto a tareas en las que investigamos lo que Skinner llamaba la formación de reglas, las reglas de ejecución, la diferencia entre conducta moldeada por contingencias y la conducta gobernada por reglas. Eso es lo que estamos investigando. En paralelo, estamos investigando dos cosas. Uno, esto que algunos llaman emociones alteradas y que yo le llamo alteraciones afectivas del comportamiento. Hace poquito di una plática en Perú, justo, bueno, para colegas peruanos a través de Zoom, se las voy a mandar, por ahí está grabada, donde hablé extensamente de cómo abordamos los psicólogos interconductuales las alteraciones afectivas del comportamiento. Y junto con la doctora Virginia Pacheco, que es mi esposa, ella está dirigiendo un proyecto de investigación sobre riesgo sanitario, es decir, de cómo se puede intervenir para que la gente
no incurra en formas de comportamiento que incrementan el contagio, que prolongan o agravan la enfermedad y que retardan la recuperación de COVID. En eso estamos trabajando, ¿no? En estos últimos días, ustedes lo saben, todo el mundo dice que el confinamiento o las restricciones asociadas a la COVID producen ansiedad, depresión, estrés, etcétera, etcétera, y que eso incrementa violencia, disfunciones sexuales, falta de atención, etcétera, etcétera. En eso estamos trabajando. Y lo hacemos a través de lo que llamamos laboratorio virtual, ¿no? Que es a distancia. En eso andamos, Angie. El día que quieran los invito con mucho gusto para que se incorporen al seminario de investigación, aunque sea nomás para que vean en qué cosas andamos, de qué cosas platicamos, ¿no? Ok, profesor, muchas gracias de verdad una vez más por habernos brindado esta pequeña entrevista, bueno, no pequeña, más o menos larga, esta entrevista. Y pues nada, algunas palabras de agradecimiento, despedida de mis compañeros hacia el profesor Carpio. Sí, Comienza tú, Mar. bueno, muchas gracias, profesor. En sí no pensábamos que nos iba a responder porque de repente tiene un montón de cosas que hacer en su agenda. Muchas gracias por el tiempo que se ha tomado. Y lo que sí nos gustaría es que alguno de sus trabajos que usted ha hecho nos podría recomendar para nuestro proyecto de investigación. Sí. Entren ustedes a academia.edu